Buenas noches, mis queridísimos patriotas, con una información muy buena del día de hoy. Ya quedó aprobado la ley de pensiones al 100%. Y luego el 1 de julio se va a poder cobrar al 100% los pensionados que cobraban solamente 30% de lo que era su salario después de la jubilación. Fue una de las reformas que había mandado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahorita aquí les voy a dejar un video para los que no entiendan o que no les quede muy claro algo respecto a algunas noticias falsas que habían salido por parte de los medios de comunicación o medios de manipulación que ustedes ya conocen. Les dejo la información. Si te gustan mis videos, dale like. Si te gustan mis videos, compártelos, suscríbete, es totalmente gratuito. Larga vida al patriota mexicano. Y hasta luego, queridísimo patriota, que Dios te bendiga. Los medios de aquí, todos cooptados, para decirlo amablemente. Bueno, en la época de Zedillo se hace una reforma a la Constitución para que el trabajador, al pensionarse, no reciba todo su salario, sino que al pensionarse recibe el trabajador alrededor del 30% de su salario. No puede haber una política más antiobrera que esa. ¿Quiénes aprobaron esa reforma? Los mismos del bloque conservador. Bueno, pasa el tiempo, imponen con un fraude a Calderón y en el 2007 lo de Peña fue lo de Zedillo, 1997, que se aprobó esa reforma. Ahí también entregaron los fondos de pensiones a las Afores, privatizaron las pensiones y a los grandes financieros les dieron el manejo de las pensiones de los trabajadores. Dicho sea de paso, a partir de ahí, el manejo de ese dinero les dio muchísimas ganancias a los financieros, porque cobraban porcentajes excesivos de comisión por el manejo de las pensiones de los trabajadores. En México era donde más se pagaba. Ojalá y los expertos me contradigan con pruebas. Bueno, siguiendo lo mismo, porque también abro un paréntesis para recordarle a los jóvenes que en el 2000 engañaron de que iba a haber un cambio, que la alternancia iba a resolver los problemas de México. Y fue lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Les hacía falta
a los oligarcas un recambio, una operación de simulación para mantener el mismo dominio económico en contra del pueblo de México y para terminar de robarse los bienes del pueblo y de la nación. Entonces nos engañaron a muchos de que todo iba a ser distinto. Usaron la palabra cambio hasta que quisieron, la desgastaron, una palabra tan importante, tan noble, así como acabaron con la palabra solidaridad, con el término solidaridad. Por eso nosotros teníamos que hablar después, ya no podíamos hablar de solidaridad, sino, a ver, le buscábamos fraternidad. Ya no era hablar de cambio, sino agregarle cambio verdadero o cambio real. Bueno, engañaron de que iba a haber un cambio y fue más de lo mismo, porque continuó la misma política económica, pero de manera descarada. Los que estaban en Hacienda con Salinas fueron los que se mantuvieron en Hacienda con Fox y luego con Calderón. Hablábamos entonces que la única diferencia que podía haber, bueno, no puedo hablar de eso, pero cierro el paréntesis, viene Calderón y hace lo mismo, pero con las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. En 2007, lo mismo, entrega las pensiones a Afores y igual un trabajador al servicio del Estado, un maestro, un oficinista, al terminar no puede recibir completo su salario al jubilarse, sino 30%. Llegamos nosotros y teníamos que enfrentar eso. Se nos presentaron condiciones para buscar una opción que no fuese tan radical y que nos generara una oposición de la oligarquía o de la mafia del poder, que por sí estaban enojados, porque la política es tiempo, política es tiempo, manejo de tiempos, y hay que optar siempre entre inconvenientes y hay que priorizar, o sea, qué primero, qué segundo, no todo. Bueno, pues entonces decidimos, a ver, se habló con el sector empresarial para que aumentaran sus cuotas de pensiones para sus trabajadores. Y fue algo muy importante porque los empresarios aceptaron aumentar su participación. Es algo que hay que reconocerlo. Pero aún así, con ese aumento, el que se jubilara ya no iba a recibir el 30, sino el 45.
De todas maneras. Entonces, ¿qué otra cosa hicimos? Se redujo el cobro por comisiones, se definió una fórmula y eso ayudó porque con esa reforma que se propuso en el 2020, a la fecha se han ahorrado 40,000 millones de pesos y calculamos que para el 2030 el ahorro, solo por bajar las comisiones, va a ser de 160,000 millones de pesos. Pero aún así, el que se jubila con la ley de Zedillo va a llegar al 50. Entonces, ¿qué planteamos ahora, antes de irnos? Vamos a crear un fondo de pensiones para compensar al trabajador y que el trabajador se pueda retirar, sobre todo los de menos ingresos, con el 100% de su salario. Pero la pregunta era, bueno, ¿y cómo integramos ese fondo? ¿De dónde va a salir el dinero para compensar a los trabajadores? Entonces dijimos, hay varias fuentes de financiamiento y una, que fue lo que no les gustó, era que los trabajadores que no reclamaban sus pensiones dejaban el dinero en las Afores. Y las Afores no informaban. Entonces, lo que dijimos, vamos a hacer dos cosas. Una, nunca se cancela el derecho a reclamar ese fondo. Y dos, si pasó el tiempo y ya no hubo reclamo, nadie reclamó, ya ese dinero va al fondo de pensiones para el bienestar, para reponer a los que se vayan jubilando y darles el 100%. ¿Qué sucede? Bueno, que tenían 40,000 millones de pesos las Afores y solo habían entregado, porque además por ley tenían que entregar ese dinero al Seguro Social y no lo estaban haciendo, y solo habían entregado 1,000 millones. Entonces, por eso hicieron un escándalo, porque imagínense todo ese dinero sudando en las arcas de los bancos.